¿Qué es lo que pasa con construcción civil? O sea, ¿qué es lo que caracteriza, qué situaciones hacen que construcción civil tenga algunas situaciones especiales? Es que en construcción civil, a diferencia de los otros, la principal característica es de que no se va a negociar, como pasa entre una empresa y obviamente tienen que negociar CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Eso está totalmente claro. Tienen que negociarse y mientras se negocie, toma tiempo. Y por eso que se estiró, por ejemplo, ahora se estiró hasta el 9 de septiembre, obviamente. Pero hay que también tener en consideración que muchas veces ingenieros, arquitectos dicen, ¿por qué yo no estoy bajo ese régimen? Me dicen, no, yo no estoy bajo ese régimen porque sencillamente no eres obrero de construcción civil. Un arquitecto, un ingeniero no va a ganar con este estatus. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Y hay que esas características especiales hacen de algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta dentro de construcción civil, que son dos condiciones que son exclusivas de este tipo de trabajadores. Son exclusivas de este tipo de trabajadores. Hay dos condiciones muy específicas, como nosotros podemos ver ahí. La primera condición es eventualidad y ubicación relativa. El trabajador no es permanente, puede venir, puede decir. Ahora, si lo controlan por horas, bueno, deben tener un control muy bueno, porque usualmente es por días. Pero si se tiene el tareo, y el tareo por la parte de las personas que nos entregan esa información para el cálculo, bien, vamos a ver cuando hacemos los cálculos, o sea, hay un simulador, vamos a ver cómo lo estamos trabajando el tema de horas. Me parece muy fino el tema horas. Sí, horas, para llegar exactamente al costo. Bueno, habría que verlo. Ese es el primer problema, que es eventual. Viene, no viene. Ahora, otro problema que vamos a tener también en planilla de construcción civil es que el trabajador tiene ubicación relativa. O sea, ¿dónde estará en la obra? Y lo que es más fundamental, yo no sé específicamente si va a estar lo que son los contadores, domicilio fiscal o anexo. Yo no puedo tener como establecimiento anexo la obra. Ese es un pequeño detalle. Entonces está el trabajador, ¿dónde lo coloco? Establecimiento anexo no es establecimiento anexo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Dos condiciones básicas, eventualidad y ubicación relativa, que va a tener como consecuencia que nosotros no le vayamos a pedir un contrato. Esa es la razón, porque dice, ¿por qué no hay un contrato? Lo primero, justifícame, ¿por qué no hay un contrato? No hay un contrato justamente por estas dos condiciones, eventualidad y ubicación relativa. Dos situaciones que nosotros no podemos tomar en cuenta. Sin embargo, hay algunas excepciones con respecto al tema del régimen laboral de construcción civil. Hay dos excepciones básicas que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Cuáles son esas dos excepciones básicas? Son las siguientes. Si yo tengo, la primera que decíamos era de que solamente estaba referida a obreros de construcción civil, fuera de los otros ingenieros, arquitectos. Y otra condición específica es que teniendo yo obreros de construcción civil, puede darse un caso en el cual le tenga que pagar con remuneración, tal como sucede con un trabajador común y corriente. Pero son obreros de construcción civil, ¿no? Pero ese es un tema muy especial que lo vamos a ir viendo dos veces. ¿Cuál es esa situación? Es la siguiente. Todos los trabajadores realizan libremente y de manera eventual una labor para construcción, ¿ok? Están en el SUI 45, que es el de construcción. Sin embargo, el costo de la obra es menor a 50 UITs, entonces definitivamente. Pero ahora explícale al trabajador de construcción civil. Si estamos hablando de un costo de obra de 50 UITs, hablamos de... Claro, sí, estamos hablando de 202.500 soles. 202.500 soles, ¿no? Ahora échale entre el tipo de cambio, 67.000, es un proyecto de 67.000 dólares, ¿no? Parece algo bajo, hay que tener en cuenta, para muchos parece, en definitiva, es algo bajo. Entonces muchos dirán, bueno, parece que no va. Hay que tener cuidado con eso. Bien, ok, seguimos entonces, a ver, ya teniendo en cuenta ese detalle. Ahí está ¿qué entra a construcción? O sea, si solamente es la parte el acto de
el hecho de que nosotros hagamos un contrato de obra de construcción. Nada más, ese es el pequeño escenario. O sea, que solamente es eso, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Pero, sin embargo, hay algunas actividades accesorias, ¿no? Hay algunas actividades accesorias. Hay algunas actividades accesorias. No solamente es construcción, sino tenemos preparación de terreno, construcción, acondicionamiento, terminación, alquiler. Y también tenemos otra que muchas veces no contemplamos, que es el negocio inmobiliario. En el negocio inmobiliario usualmente también tenemos nosotros obreros de construcción civil. Y pasa esa situación, ¿no? Pasa esa situación. Entonces, hay que tener ahí cuidado con ese hecho. Bien, ahora, los obreros de construcción civil te van a señalar que tienen un contrato. Eso es algo básico. Y no porque, pero ¿cómo? No hay contrato. No hay contrato, de dicho, pero ellos dicen que tienes contrato. Pero ¿por qué tendrías contrato? ¿Cuál sería la situación? Es que lo que resulta que el contrato de trabajo, que se tiene que tener aquí en cuenta, es que no es que firme el trabajador con la empresa, sino es un tema colectivo. Y es el convenio colectivo, ¿no? Ellos en su manual lo definen como contrato. Entonces no te sorprenda que un obrero de construcción diga, sí hay contrato, no hay contrato, sino sencillamente es lo que negocia CAPECO con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Y eso es en representación, pero se demora un buen tiempo. Este año sí se han ido bastante. Usualmente en construcción civil se van hasta agosto, el más rápido fue Gines de julio una vez, me acuerdo. Pero usualmente la primera semana de agosto yo ya estoy con el taller. Porque ya sabemos nosotros que salió el convenio colectivo, ¿no? Pero acá sí se ha demorado bastante y te carga bastante al tema de reintegros. El cálculo de reintegros que vamos a ver más adelante. Sean condiciones de trabajo, presta servicio y subordinación y también percibes una remuneración. O sea, no hay nada más vinculado a ese tema. Vamos a ver la categoría de los trabajadores. Tenemos 3. Vamos a ver cuáles son. A ver, categorías. Ahí tenemos nosotros 3 categorías: operarios, oficiales y peones. Solo que hay algunos casos especiales que nosotros tenemos que tener muy en cuenta aquí. ¿Cuáles son esos casos especiales que nosotros tenemos que ver aquí? Por ejemplo, me dicen, yo en la obra tengo un maestro de obra. ¿Dónde lo coloco? Bueno, solamente tienes 3. En todo caso, lo puedes considerar como un operario y le vas a dar una bonificación adicional. O, si no, lo pasas como administrativo. Depende de ti. Capataz. No existe capataz ni maestro de obra. No existe. Solamente tenemos 3 categorías: operarios, oficiales y peones. Un ratito, por favor. A ver. Sí. Sí, de hecho, esa es la técnica. Esa es la técnica que usualmente nosotros tenemos para trabajar ese concepto. ¿Pero en qué hora se basa su sueldo? O sea, ¿pacta con ellos o...? Es normal, sino que le dan un plus más. Pero ese plus más lo pasa con el trabajador o... Depende, es algo muy subjetivo. Es algo muy subjetivo que nosotros tenemos. No he visto en mi trabajo. Es que tienen que ver si es que lo van a considerar. Un ratito, por favor. Entonces tiene que trabajar ese tema, Sí, es que usualmente la técnica es darle un plus. Ajá, es la técnica es eso. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fiorel, no te preocupes, pasa. Ok, toma asiento. Listo, bien. Y ahorita espero aislar. Ya, entonces ahí tenemos ese tema, ¿ok? Listo. Entonces vamos a ver el tema de categorías. Toma asiento. Ahí. Ahorita, ahí, claro, porque ahí está en el material, todo está en el material. Ahí estamos en la página de material, en la página 4. Estamos arrancando ya ese tema. Ajá, sí, estamos arrancando, poco a poco. Ah, ya. Chispas. Ya, ok. En el caso tuyo, ¿estás en construcción o lo vas a ver por primera vez? Ya estás. Ya he visto algo de Ya están en eso. Estás viendo por el tema de cambio de convenio. claro, y los reintegros que tampoco he visto eso. Ya, que a pesar de que ahora sí, en la tarde vamos a hacer todo cálculo de reintegros. Al final yo les voy a dar la tabla en Excel. O sea, con todo lo que yo voy a hacer. Me han estado preguntando, me dicen,
disculpa, tengo que ir con computadora. No, porque primero tiene que manejar el convenio. O sea, no puedes manejar planillas si es que no tienes claro las reglas del convenio. Ese es el pequeño detalle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elsa? Pasa, por favor. Ok, listo. Toma asiento acá. Sí, ahí. Ya está. Bien. Estamos ahí en la página número 4, por favor. Ahí está. Me siguen con el material. Ahí está toda. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ok. Entonces ahí en construcción civil hay que tener en cuenta de que tenemos los 3 categorías de obreros. O sea, y de acuerdo a eso, lo curioso es de que tú no le vas a decir nunca, el contador, de recursos humanos, le va a decir, tú tienes cara de operario, tú tienes cara de peor. Nosotros no, el administrador de la obra es el que le dará la categorización. Nosotros no. Es raro. Entonces, si usted se preocupa, disculpa, operario, no. Hay una característica básica que la tienen ahí subrayada, que la pueden ver en material, es que un operario usualmente es un trabajador calificado. Esa palabra que está subrayada es muy importante porque ahorita cuando veamos nosotros los conceptos remunerativos, vamos a decir, ¿por qué gana más? ¿No? Por eso la palabra clave ahí que ustedes tienen es trabajador calificado, que es el tema particular acá. Más o menos salarios que tienes, no sé, que pueden haber trabajado de salario, tienen algún curso, algo así, que los califica, ¿no? Sí, más adelante vamos a ver ese tema. Es importante tu pregunta porque tú me dices, disculpa, calificación, ¿la tiene que dar alguien, Senati, la tiene que dar Sensico, Capeco, o la puede dar la empresa, ¿no? Más adelante vamos a ver justo ese tema, porque es muy importante, pero vamos a abordarlo poco a poco. Ahora, oficial es un espacio intermedio por debajo del operario, es su auxiliar, su asistente, una categoría intermedia, ¿no? No decimos que desarrolle actividades especializadas, pero ahí está que lo ayuda. Por ejemplo, los guardianes están considerados en esa categoría. Sí. Claro, no tienen la calificación o simplemente es muy subjetivo. O sea, realmente si tú quieres saber, o sea, por ejemplo, yo voy a ustedes si están en el área de recursos humanos y yo les pregunto, oye, ¿por qué él es operario peor? Yo no lo van a saber responder. Yo tampoco lo sabría responder. Quien califica eso es el maestro, el administrador de la obra. Tengo un hermano que es arquitecto y justamente yo le preguntaba este tema. No, él es el que evalúa. Yo evalúo, pues yo veo si es operario con el certificado. No, a mí no me sirve certificado. Si va a operar, no, tiene que tener experiencia, tiene que demostrarme que sabe, ¿no? Si no va ese tema. Y hay una tercera categoría, que es la más baja, que es peón, que tiene una palabra ahí mayúscula, que es la que nosotros tenemos acá, que es no calificado. O sea, no calificado. Entonces, el calificado es el operario, tiene un plus más, el intermedio que está el oficial, y el peón que simplemente es el no calificado, ¿no? Entonces, esas son las condiciones básicas que tenemos ahí. Nuevamente voy a reforzar este punto que lo había abordado hace un momento, pero que se los voy a recordar. ¿Cuál es? ¿Hay algún caso, por si acaso acá en construcción civil nosotros no tenemos dentro de construcción civil la figura de, ¿cómo se llama?, de contrato? O sea, no hay necesidad de hacerle un contrato. Muchas veces me dicen, ¿qué? ¿Le vamos a hacer un contrato? No le hacemos un contrato al trabajador de construcción civil. Pero existe la posibilidad de que haya la necesidad de que nosotros le paguemos las remuneraciones tal cual como están. Bueno, sí, hay una situación y es importante por eso este tema, que lo vemos nosotros en la página número 6. ¿Ya? Ojo con ese tema, porque nos puede generar algún tipo de contingencia, ¿ya? Que nos puede generar definitivamente algún tipo de contingencia. Veamos entonces cómo funciona este tema, ¿ya? Mucho cuidado con este tema particular que nosotros tenemos aquí. A ver, ¿cómo es que se analiza? Observen, hace un momento lo había tocado y quería ver esa situación. De acuerdo al artículo 14, nos dice acá, a ver, vamos a ver, no me olvidé. Vamos a ver que hay algunas condiciones básicas que nosotros tenemos en consideración. ¿Qué nos dice el tema?
O sea, ¿cómo es que funciona esto? Artículo 14 nos dice, los trabajadores que sean contratados por empresas dedicadas a la construcción, pero que el costo individual de cada obra no exceda de 50 UITs, por más que sea obrero de construcción civil, ¿cuál es el problema? Que van a estar en el régimen laboral común. Y si están en el régimen laboral común, significa que tienes que pagarle igual como si fuera un trabajador. Y si no le has hecho contrato, entonces es un trabajador a tiempo indeterminado. Es la consecuencia. Hay que tener mucho cuidado con el costo de las obras que no exceden de 50 UITs. Entonces tú dices, ¿cuánto cuesta la obra? Sí, el contrato que estamos haciendo. ¿Tenemos un presupuesto? Sí. ¿Cuánto es? Entonces tú ahí aplicas la calculadora y con la calculadora, entonces tú dices, a ver, señor, ¿no? Como hace un momento lo hice, estamos hablando de 50 por 4.050, estamos hablando 202.500 soles. ¿Ya? Entonces 202.000. Ah, ya, entonces mucho cuidado con esa cifra. Si estoy, por ejemplo, con un contrato de 200.000 soles, de 150.000 soles, entonces definitivamente, ¿qué es lo que pasa? Régimen laboral común. Oye, disculpa, no le he hecho contrato, es trabajador a tiempo indeterminado. Y para despedirlo, despido arbitrario. ¿No? Entonces, mucho cuidado con este. Ahora, pero en la práctica, explícale al obrero de construcción civil, dile que va a ganar, no es tanto que va a ganar el mínimo, sino a ver, dile que no va a ganar lo mismo. No sé lo que tú haces, pero yo quiero ganar lo mismo. Por lo tanto, se incrementa todos los años. Entonces, hay que tener cuidado siempre con ese tema, ¿ya? Muy bien. Dígame. En el caso de que, bueno, fuera una obra menor a las 50, Ya, sí. el trabajador gana por la misma tabla, o sea, basado en la misma tabla. Lo más probable es que te pida que gane con la misma tabla. En ningún momento la norma dice, como ya está régimen laboral, ¿cómo pagarle el mínimo? Es imposible. Está realizando una labor especializada. De alguna manera, por ejemplo, he escuchado por ahí que puede llegar trabajador-empleador a un acuerdo y de repente obviar algunos datos de la tabla. O sea, Algunos conceptos remunerativos. Es que lo que pasa, vamos a ver, no en la tabla es sagrada, más bien dirás de los otros conceptos. La tabla es un concepto muy reducido de lo que es planilla de construcción civil. Hoy día vas a darte cuenta, antes de ver los cálculos, todo eso, de que hay un montón de conceptos. Por ahí que pueden haber unos, no sé, depende de la negociación. Pero difícil, ¿ah? Difícil. El obrero de construcción civil se entera de que el otro le cobra igual, te va a reclamar. Y es bien difícil negociar con la gente de construcción civil, ¿ah? Ellos saben sus derechos. Tengo que tener cuidado porque tengo que hacerle un contrato de trabajo. No, si no supera, claro, porque está con el régimen laboral común. Y si está con régimen laboral común, tengo una persona sin contrato, que puede ser eso se llama, es un contrato a tiempo indeterminado. Esa es la contingencia laboral. Obvio que después vamos a hablar justamente de lo que me decía, caso la colega me decía, disculpa, ¿y qué pasa si es que tengo a alguien que no está en el T-registro? ¿No? Eso vamos a verlo más adelante, ¿no? Hay un tema, hay una contingencia acá, porque es una actividad de riesgo. Señor, ¿hay un contrato de construcción civil? No existe contrato de construcción. Si le llaman contrato es el convenio colectivo, ¿no? El contrato de régimen de construcción civil no requiere de ninguna formalidad para perfeccionarse, es decir, no requiere suscripción por escrito, registro, nada. ¿Periodo de prueba? No hay periodo de prueba. ¿Por qué no hay periodo de prueba? Porque el obrero de construcción civil tiene una característica, su labor. Es eventual, es muy atemporal. Conclusión del contrato de trabajo. Puede haber causales, ¿sí? Como también puede simplemente, nosotros usualmente lo que se hace es liquidación semanal. A todos, chao. Es como si los quisiera sacar cada semana, ¿no? Estabilidad laboral, duración de la obra, pues. Al no tener contrato y liquidarlos nosotros semanalmente, entonces no hay ese tema, hay que tener cuidado. Y vamos con las actualizaciones. A ver, ¿cómo queda? Todos los años estas personitas ganan más, ¿no? Ahí como podemos observar los jornales que han subido. Vamos a revisar. A ver, aquí tenemos entonces, ¿cómo quedó? Ha subido a 64.30, 52 y 46.50. Más adelante no se preocupen porque en el material
ustedes van a tener ahí el convenio. Vamos a revisar el último convenio colectivo, así como las tablas salariales que las tienen en el material, y también vamos a ver la construcción de las mismas, cómo se hace. Eso lo vamos a hacer más tarde. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a un tema que justamente me comentaban aquí. Y acá hay un resumen de todo lo que vamos a hacer en la mañana. O sea, una persona que está trabajando construcción civil tiene que saber todo esto. Esto más sus asignaciones. O sea, de qué trata, en qué casos, cómo. La tabla salarial solamente contempla algunos aspectos básicos, como veremos, muy sintéticos. Si bien es cierto, entonces en la Federación de Trabajadores de Construcción Civil le informa a la gente, a sus agremiados y a sus no agremiados, porque está volanteando, está repartiéndoles, no de todo. ¿Ya? Vamos a ver por eso la tabla salarial. Entonces a mí me parece un poco raro que tú que digas la tabla salarial que no le pague algo mínimo. Habría que ver cuál sería, ¿no? Yo lo veo un poco remoto. Pero no quiere decir que no. Hay ciudades en las cuales pagan honorarios. Sí, porque justamente, bueno, a mí me han comentado Sí, sí. bueno, faltaba ver la boleta de pago. Es que ahí es el problema para nosotros. Por ejemplo, te cuento en el caso de un proyecto que lleva mi esposa, la gerenta dice, no, es trabajador de confianza. Hay que renovar, sí, ya sabes, son 7.000 soles para esta persona al mes, 7.000. 7.000, sí. Ahora el de recursos humanos tiene que calcular todo para que llegue a 7.000 netos. Es otra forma de negociar, ¿no? Entonces, sí. Ya. Ya. Sí. Ya. Ah, ¿los han puesto? Cuadra. Con todo lo normal, pero de repente bajas las horas para llegar a ese monto. Ah, es otra cosa. No es lógico. No es lógico. Y nos liquidan con todo, o sea, las gratificaciones de vacaciones cuando yo tenía mis vacaciones. Claro, claro. Ah, no, eso es una práctica no muy correcta. Sí, no es correcta. No, seguro por nivelar su estructura de costos, los costos, para manejar sus costos de la obra. Ajá, para ajustarle al costo de la obra. Claro, y por eso, claro. Para eso te lo coloca ahí, para ver el tema de costos. Muy bien. Ok, vamos entonces con esto. Uno por uno vamos a verlo a lo largo de toda la mañana. Vamos a ver todos los conceptos, primero teóricamente, porque si yo no sé de qué trata, cuando vea los números, en el caso global, y dónde salió, ¿no? Es importante por eso siempre ver primero teoría. Fuera de los conceptos que vamos a ver uno por uno, lo que sí quiero llamar la atención es la categoría general. Tengo remuneraciones, tengo bonificaciones y también tengo asignaciones. O sea, esos conceptos lo tenemos ahí. La pregunta es obvia. A diferencia del régimen laboral común, en esta parte de aquí, lo que yo tengo es, ¿cómo se llama? Una asignación, y me estoy preguntando siempre cuál es la diferencia que existe entre esa asignación, si lo podemos llamar así, y la bonificación. Ese es un concepto válido. O sea, ¿cómo es que nosotros diferenciamos esta situación? La bonificación tiene un tema bastante interesante. La bonificación tiene un concepto bastante interesante. La bonificación es un concepto remunerativo, ahí le puedo poner concepto remunerativo, pero vinculado al desarrollo de alguna labor en la empresa. O sea, yo te pago esto porque has hecho algo en la empresa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, porque has trabajado en altura, en una ciudad de altura, has trabajado en la noche, has trabajado en contacto con el agua, o sea, porque has laborado. Mientras que en el caso de la asignación, si nosotros podemos ver acá, en el caso de la asignación, es totalmente distinto. ¿Por qué en el caso de la asignación es totalmente distinto? Me dirás. Es muy sencillo, porque en el caso de la asignación, nosotros decimos, ¿qué tiene que ver el hecho de que tengas hijos y de que tengas hijos en edad escolar? Y con todo más adelante cuando vamos a la asignación vamos a ver qué características debe tener. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¡Wow! No tiene que ver nada. Entonces me dices,
Si tengo más hijos o menos hijos, no. Entonces, todos aquellos conceptos remunerativos que no tienen que ver con la labor específicamente, no, conceptos remunerativos que no tienen que ver con una labor específica en la empresa, eso se llama asignaciones. ¿Cuál es la asignación familiar tan común? Nadie te dice, ya, bueno, para que ganes más tienes que tener más hijos. No, nadie, es imposible. O tienes que tener familia, tienes que tener hijos prácticamente para asignación familiar. Y no es eso, asignación. Ya, nada con la remuneración. Tiene que con la labor, perdón. Y cuando tiene que ver con la labor, le llamamos bonificación. Es un concepto básico que tenemos que tener en cuenta y que lo vamos a revisar nosotros poco a poco, conforme vamos avanzando. Muy bien, iniciamos entonces este tema, bastante interesante. Y a lo largo de esto vamos a ir viendo primero todos los conceptos remunerativos. Y eso va a aterrizar más adelante, está en el material, el caso resuelto de planilla. O sea, cómo entra, no entra, qué, etc, etc. Pero si es que tú no tienes claro cómo funciona eso, definitivamente no va. Empezamos. Punto número 1. Está claro. ¿Cuál es el truco que tú tienes que tener para trabajar en planilla de construcción civil? ¿Ya? Esa es una muy buena pregunta que muchos colegas se hacen. ¿Cuál es el truco que tienes que...? Porque sabes que uno se marea, tiene un montón de casillas, me mareo. No, bien sencillo. Todo trabaja en función de esto. Más adelante van a darse cuenta de la planilla, todo trabaja en esto, o sea, en esta variable. Nosotros podemos clasificar las remuneraciones que se tienen en construcción civil en dos grupos. Como veremos más adelante, no se preocupen, que más adelante van a tener claro el panorama. Hay un tipo de remuneraciones que se calculan sobre esto, que creo que ellos son el 70%, el 75%, y hay otro tipo de remuneraciones que se calculan sobre valores constantes. 2 soles, 3 soles 50, 1 sol 20, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Y eso es importante para los reintegros. ¿Hasta dónde? Ahora, el reintegro, a ver, habría que ser exquisito, ¿no? En teoría, debería reintegrar todos aquellos conceptos remunerativos que vamos a aprender, pero que se calculen en función de esto. Pero es difícil, ¿no? A lo largo, imagínate, el trabajador ha estado en contacto con el agua de los 5 meses hasta una semanita. Reintégrale, ¿no? Entonces, muchos lo que hacemos es simplemente agarrar la tabla, porque ellos tienen una tabla de reintegros que vamos a verla. En función de eso lo hacemos. Pero esa es una primera aproximación básica que nosotros tenemos que tener aquí, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar viendo conceptos remunerativos. Aquí iniciamos con el tema de el descanso semanal obligatorio. ¿Ya? Vamos a ver entonces a continuación el descanso semanal obligatorio. A ver, ¿cómo funciona? Hay muchas cosas en construcción civil que van a ser iguales a lo que nosotros llamamos el régimen laboral común. Si bien es cierto, es obvio, esto tuvo que cambiarse en el convenio 2015-2016. A ver, ¿qué nos dice el descanso semanal obligatorio? Las partes ratifican que la jornada de trabajo en construcción civil son de 6 días de labor por un día de descanso semanal obligatorio. Este dato es importante porque más adelante vamos a aprender una bonificación, que es la que siempre preguntan. No sé si les pasa a ustedes, pero algunos tienen obras en minería. No son minería, ¿no? Y ahí viene, este detalle sí es importante. Todo obrero de construcción civil tiene derecho a 6 días de labor por un día de descanso. Eso totalmente válido. De acuerdo a ley. Que se elabora 8 horas ordinarias diarias y un máximo de 48 horas ordinarias a la semana. Y que el día de descanso semanal obligatorio, preferentemente, nadie te dijo que obligatoriamente, preferentemente puede ser otro día, pero de preferencia el domingo. Esto estaba supeditado, se supone que eso así funciona, ¿no? Pero esto fue regulado específicamente en el convenio 2015-2016. Es conveniente saberlo para efectos de su mejor aplicación. ¿Ya? De todas maneras, es importante tener en consideración. Bien, entonces, si yo sé que el domingo tenemos nosotros que darle al trabajador de construcción civil, tenemos que darle un día de descanso, la pregunta es cómo funciona este tema, ¿no? Que luego lo vamos a ver en forma práctica más adelante. La remuneración ordinaria por su día de descanso es proporcional. Acá viene la palabra clave, proporcional. Por lo tanto, si es que no hubo feriado, le tengo que pagar 6/6. Si es que hubo un día de feriado, ya no hablo de sextos, hablo de quintos. Si es que hubo 2 feriados, ya no hablo de quintos, hablo de cuartos.
Exacto, por día trabaja. Por ejemplo, ¿cuánto es el dominical? Si laboró todos los días, le doy 6/6, es igual a una unidad. Pero si faltó un día, entonces ya no doy 6/6, le doy 5/6 del jornal. Y así voy bajando. Porque la palabra clave es proporcional. Y lo voy bajando. Si en la semana, aparte del domingo, tengo un feriado, ya baja. Ya no es feriado. Entonces feriado es cuando ya no sería sextos, sino sería quintos. Y así sucesivamente. Siendo una remuneración ordinaria completa del trabajador que labora 48 horas en la semana, en caso fortuito o fuerza mayor, este derecho no se pierde, como veremos más adelante. Como hay el tema de paras, huelgas, temas del clima, etc., etc. Feriados. Ahora, los feriados trabajan igual para todo, construcción civil de régimen laboral común, salvo que tienen unas bonificaciones especiales para ciertos feriados, ya que vamos a verlo también en un momento más. Ahí me van siguiendo, por favor. Dígame. Sí, sí. Si en el caso alguno de los trabajadores falta, o sea, en este caso yo lo entiendo por los feriados, pero si el caso fuera por inasistencia, igual se considera la remuneración dominical. No, claro, se le tiene que pagar, pero se le paga menos. Claro, menos, o sea, Ya no le pago 6/6, le pago, si fue 2 días, 4/6, digamos. Bajó 3 días, 3/6, así. Es por eso la palabra clave ahí es proporcional. ¿No? Antiguamente nosotros decíamos, no, faltaste, ya no te doy. Antiguamente. Pero por el convenio colectivo que se mueve aquí, al menos en construcción civil, proporcional. Proporcional. ¿Ya? Muy bien. Tenemos entonces ese tema. Hay algunas cosas que poco a poco vamos a ir profundizando. Ya esto es cuestión de ir poco a poco vamos viendo. Ellos tienen descanso en los días feriados, es igual que nosotros, Año Nuevo, Jueves y Viernes Santo, Día del Trabajo, San Pedro y San Pablo, Fiestas Patrias, Navidad, Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, Todos los Santos, Inmaculada. En caso de elaborar un feriado y que no es compensado, el trabajador percibirá una sobretasa del 100% sobre el valor adicional a lo que normalmente percibe. Esa es una muy buena pregunta. A ver, ¿cómo es que el 100%? Es que gana dos cosas. Gana por el tema del dominical, que tiene derecho. Trabaje o no trabaje, tiene derecho a dominical. Y gana porque está laborando. Entonces le tengo que pagar más la sobretasa del 100%. ¿El 100% a qué se refiere? El hecho de que yo le estoy dando esa bonificación adicional porque está laborando en un día de descanso y no se lo estoy compensando. Entonces ahí tenemos el dominical, porque le conviene. Disculpa, a ver, toda la semana laboró, tiene derecho a su dominical. Perfecto. Segundo, tiene derecho, eso no pierde porque labora toda la semana. Segundo, está laborando. Entonces hay que pagarle. Ya le pago, ya le pagué. Pero aparte de pagarle, le tengo que dar una sobretasa del 100%, 3. ¿Ya? Otra vez les digo, labore o no labore, si laboró toda la semana, tiene derecho a un jornal. 2, ha laborado, hay que pagarle porque ha laborado. Pero como es un domingo o un día de descanso y no está compensado, le tengo que dar 100% más. De esa manera se entiende. ¿Ya? Entonces si le dan descanso en el otro día de la semana, ¿cómo sería? Punto. Le dan descanso en otro día de la semana. Punto número 1, tiene derecho a su dominical, porque laboró los días. Y tengo que pagarle también, porque está laborando en ese día. Entonces, 2 remuneraciones, 2 jornales. El 100% se aplica solamente cuando no se le da el descanso. Por eso considera esa variable. ¿Ya? Ok. Bien. Seguimos. 1 de mayo, es el famoso día complejo que se tiene acá. ¿Cómo va con ese tema del día complejo de 1 de mayo? Me dicen, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se revisa? Es un día en el cual el trabajador tiene derecho a recibir el íntegro de su remuneración y descansar. ¿Ya? En el caso que el 1 de mayo coincida con el día de descanso obligatorio del trabajador, que algunas veces pasa, este tiene derecho a que se le pague, además del día de descanso, una remuneración adicional por el 1 de mayo. A ver. Si es que coincide el día de descanso con el 1 de mayo, olvidémonos, está descansando. Tiene derecho una por su descanso, su dominical, y otra por 1 de mayo. 2. Si es que labora, pero le dan otro día de descanso, entonces, uno por su descanso, uno por 1 de mayo, ¿no? Uno de descanso, uno 1 de mayo, y uno porque está laborando. ¿Por qué le está laborando? Pero le van a dar otro descanso, entonces solamente son 3.
Pero, si es que ese día era 1 de mayo, trabaja y no le van a compensar, entonces, ¿qué tendría? Descanso, 1 de mayo, porque laboró un jornal más y más el 100%. 4. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese esquema bastante particular. Ya lo tomamos nota para poder ver ese temita. Y vamos con el caso, esto nunca se llamó minería, pero siempre resulta particular que nosotros lo tengamos en cuenta. Muy, muy, muy importante acá, ¿no? Vamos a ver, este tema que vamos a analizar en este momento se refiere al caso específico de cuando tenemos una obra y lo hacemos en un campamento minero. Y en ningún momento el convenio colectivo previó que el hecho de que los obreros de construcción civil estén en un campamento minero ganen como mineros. No, no, no. Y hay que tener mucho cuidado. Eso tiene derecho a una bonificación, que vamos a hacer bonificación por bajada, pero que se categoriza no porque se llame trabajo en campamentos, jornada de minería, no, no, no. Se llama jornada en proyectos remotos, ¿ya? Jornada en proyectos remotos, que es un tema que tenemos que ver a ver. Veamos acá, uno se confunde a veces. Algunas veces uno le dice, oye, ¿qué? Los están explotando. ¿Qué hicieron con los obreros de construcción civil? Te recuerdo una regla básica. En el convenio 2015-2016, que hace un momento nosotros vimos, ¿se acuerdan cuál era la regla? Todo trabajador de obrero de construcción civil tenía derecho a 6 días de labor y 1 de descanso. Esa es una regla básica que no puede borrarse. Veamos cómo queda acá. Y hay unas palabras clave. Lo leemos juntos. En proyectos remotos de difícil acceso, las partes acuerdan que será permitida, ojo, ojo, una permanencia mínima. Esa palabra es clave. Permanencia mínima. Permanencia mínima. En campamentos de 28 días consecutivos, que como máximo hasta 35 días consecutivos. Hasta aquí uno lee apresuradamente y dice, uy, mira qué negreros, porque por lo general los de construcción, lo máximo, el minerito está 3 semanas y una se va de descanso, 21 días. Acá los explotan, los están explotando. Y todavía, mira cómo dice el convenio, que aguanta. Está diciendo permanencia mínima, no está diciendo labor. O sea, que puede estar ahí en el campamento botado, jugando sus cartas, su fútbol. Permanencia mínima. 28 días y máximo hasta 35 días. Luego de los cuales los trabajadores gozarán de una bajada mínima de 7 días pagados únicamente a jornal básico. ¿Por qué? ¿Por qué le quitan todo? Es que recuerda el concepto de bonificaciones. ¿Cuál era el concepto de bonificaciones? Un concepto remunerativo que se le da si es que has laborado. Bueno, chispas, entonces si no laboras no tienes todo. Ah, mira. Entonces ya, ok. Pero es permanencia. Las partes igualmente dejan constancia que los trabajadores tienen libertad de disponer de su día de descanso dominical obligatorio. Y si lo desean podrán laborar, quedando con el empleador obligado a pagar por dicha labor. Claro, un dato rápido, 28 entre 7, 4. Por lo tanto, él labora de lunes a sábado y domingo descansa. Lunes a sábado, domingo descansa. Pero el obrero de construcción civil lo más probable es que voy a descansar, me voy a aburrir, que trabajo el domingo más. Entonces te tienen que bonificar el domingo. Permanencia mínima. ¿Ya? Por eso es permanencia, no es labor. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Ya? No confundir. Bien, perfecto. Ahora, te pagan el mínimo, sí. El básico, sí, más una bonificación después. Muy bien, entonces vamos a ver ese tema. Esto ya fue historia, esa diapositiva ya fue implementación. Vamos a ver cómo se aplica actualmente. Ahí está, jornada en proyectos remotos. La página número 12, por favor. La página número 12. ¿Ya? Ahí, con la 12 vamos a explicar cómo funciona este tema. ¿Okay? ¿Cómo funciona este tema?
A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? A ver, ¿en qué caso se aplica esta bonificación? Usualmente decimos minería, pero hay algunas consideraciones básicas de acuerdo al convenio colectivo que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? De acuerdo a esas consideraciones básicas, ¿no?, que tenemos que ver ahí. Veamos. A ver, veamos, a ver. ¿Se da en todos los casos? No, solamente en las obras que están ubicadas en lugares remotos de difícil acceso. Por ejemplo, uno me dice, disculpa, le van a dar este concepto, ¿por qué? Acá en Chilca están realizando un proyecto, ahí hay un campamento. Oye, pero el obrero de construcción puede regresar, ¿sí? Le dan la movilidad. Entonces no es un proyecto que queda ahí saliendo por Cusco, ahí, pero para que regrese, wow. Para que regrese, difícil, ¿no? Difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Tiene que ser lugar remoto de difícil acceso, no necesariamente en el día. Entonces, ok, a la fecha de la suscripción de la presente convención colectiva tuviera un periodo de permanencia en el campamento menor o mínimo máximo. Mínimo, 28 días. Máximo, 35 días. Ok. Ahora, ¿qué es lo que le pagas a él? Hasta donde yo sé le vas a pagar su básico. Pero esos 7 días le vas a pagar su básico, pero tiene derecho a una bonificación. Pero mira cómo lo acondiciona. Se deja constancia que la bonificación, pago en bajada, así se llama, será abonada en la primera semana luego del retorno a la obra por parte del trabajador. O sea, tú lo liquidas, se va, y si es que regresa, su bonificación. Claro, tiene que regresar. Tiene que regresar, ¿no? Una condición básica, tiene que regresar, ¿no? Tiene que regresar, ¿sí? Ah, sí, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pierde. Bueno, en el caso de que no regresara. Claro, tienes que pagar eso, ¿ya? Las partes ratifican que la labor en construcción civil bajo el esquema descrito no es una jornada típica acumulativa. ¿Qué significa que no es una jornada típica acumulativa? Que no es minera. Ahora, tú te dirás, disculpa, pero esa bonificación bajada, ¿qué es? ¿Cuál es el cálculo? ¿Te acuerdas hace un momento decíamos que le tienes que pagar 7 jornales? Eso no es remuneración, porque no está laborando. Eso se llama bonificación en bajada. O sea, se va. Si regresa, yo le voy a dar su bonificación bajada, que equivale a 7 jornales. 7 jornales. Pero cuando regrese. Si no regresa, ya no le pago, pues. ¿Ya? Las partes dejan igualmente constancia que la bonificación pago en bajada no es base de cálculo para leyes y beneficios sociales, tales como CTS, vacaciones y o gratificaciones. Eso es importante también. La percepción de este beneficio, en cuanto corresponda, se hará efectiva a partir de la suscripción del presente convenio. Esto ya está vigente. Entonces, mucho cuidado si es que ustedes tienen alguna obra que está en campamento minero, no confundir, porque dicen, oye, toda la gente baja 21 días, se va, una semana. No, acá es diferente, porque es jornada en proyectos remotos. No es minera, no es minera, esto es construcción civil. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ese tema. Exacto, esa es la regla de acuerdo a convenio colectivo. Solamente se le va a pagar cuando retorne. Y si no retorna, bueno, si ya no retorna, ¿para qué le voy a pagar? Pues si ya lo liquidé, ¿no? Si ya lo liquidé, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración ese detalle.